Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, y en particular, en un secreto que ha estado rondando, una confesión que promete remover las aguas. Hablamos de nada más y nada menos que del secreto de Halil İbrahim y Esla, lo que confesó. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas historias que nos atrapan desde el primer momento, llenas de pasión, drama y giros inesperados. Y este tema en particular ha generado mucha expectativa, así que prepárense para un análisis profundo, para desentrañar los misterios y para emocionarnos juntos con las revelaciones. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El título ya nos da una pista importante, un secreto entre Halil İbrahim y Esla, y una confesión. Esto nos hace pensar inmediatamente en esa conexión especial que tienen estos personajes, en esos momentos que parecen ocultar algo más profundo de lo que se muestra a simple vista. ¿Qué podría ser ese secreto? ¿Algo del pasado de Halil İbrahim que vuelve a atormentarlo? ¿O quizás algo relacionado con el futuro de su relación con Esla? Las posibilidades son infinitas y como fans nuestra imaginación vuela. Pero no teman, porque vamos a intentar desentrañar juntos este misterio. Para quienes no estén tan familiarizados, Halil İbrahim y Esla son personajes centrales de una serie turca que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Sus historias de amor, sus luchas contra la adversidad y los lazos familiares que los unen son elementos clave que nos mantienen pegados a la pantalla. Y es en medio de toda esta intensidad que surge la pregunta clave, ¿qué confesó Halil İbrahim? O tal vez, ¿qué confesó Esla? ¿O incluso una confesión mutua? Las series turcas son maestras en el arte de crear suspense, de dosificar la información y de regalarnos esos momentos cumbre que nos dejan sin aliento. Podemos imaginar un escenario donde Halil İbrahim, con esa mirada tan intensa que lo caracteriza, se abre por completo a Esla. Tal vez le confiesa un temor, una duda, o incluso una acción pasada que lo atormenta y que podría poner en peligro todo lo que han construido. Pensemos en el peso de los secretos, en cómo pueden construir muros invisibles entre las personas, incluso entre las más unidas. Una confesión de este tipo puede ser liberadora, sí, pero también puede ser un acto de gran valentía, porque implica exponerse, ser vulnerable. Por otro lado, es posible que la confesión venga de Esla. Ella, con su fuerza y su determinación, podría estar guardando algo que finalmente decide compartir. Tal vez algo que ha descubierto sobre su propia familia, sobre el pasado de Halil İbrahim, o incluso sobre sus propios sentimientos y miedos. Las mujeres en estas series suelen ser pilares de fortaleza, pero también tienen sus propias batallas internas, sus propios secretos que al salir a la luz, cambian el curso de la historia. Y luego está la posibilidad de una confesión mutua. Imaginen la escena. Ambos sentados, quizás bajo la luz de la luna, con la tensión palpable en el aire, y deciden compartir las cargas que han estado llevando. Eso sería un momento realmente poderoso, un punto de inflexión en su relación. Las confesiones, en el fondo, son un acto de confianza. Es entregar una parte de uno mismo al otro, esperando que sea aceptada y comprendida. En el contexto de Halil İbrahim y Esla, donde el amor se ha forjado en medio de tantos obstáculos, una confesión de este calibre podría ser el cemento que fortalezca aún más su vínculo, o podría ser la chispa que encienda nuevas tensiones. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos recordar el contexto de la serie. Los personajes de Halil İbrahim y Esla a menudo se ven envueltos en situaciones complejas, luchando contra enemigos, tradiciones o incluso contra sus propios demonios internos. Halil İbrahim, a menudo retratado como un hombre de principios, pero con un pasado que lo persigue, podría tener secretos relacionados con su origen, con deudas antiguas, o con decisiones difíciles que tuvo que tomar para sobrevivir. Esla, por su parte, a menudo se encuentra defendiendo su independencia y sus ideales, y podría descubrir verdades dolorosas que la obliguen a confrontar su realidad de una manera inesperada. Quizás el secreto tenga que ver con el gran amor que sienten el uno por el otro. Es posible que confiesen la profundidad de sus sentimientos de una manera nunca antes vista. A veces, en medio del caos, lo más revolucionario es simplemente admitir cuánto nos importa a alguien. O quizás el secreto sea algo que ambos han intentado ocultar para protegerse mutuamente, pero que ahora, ante una nueva amenaza o una encrucijada vital, debe salir a la luz. Pensemos en esas
Conversaciones nocturnas, llenas de miradas intensas y silencios elocuentes. En esos momentos las palabras no dichas pueden pesar tanto como las que se pronuncian. Y cuando hablamos de lo que confesó, debemos considerar las implicaciones. Una confesión no es solo una revelación de hechos, es también un acto que provoca reacciones. ¿Cómo reaccionará el otro personaje? ¿Habrá perdón, comprensión, o dolor? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados, ¿verdad? El drama que se genera a partir de una confesión puede ser el motor que impulse la trama hacia nuevos horizontes. Podría ser que esta confesión revele una verdad que cambie la percepción que uno tiene del otro, abriendo puertas a un entendimiento más profundo o, por el contrario, generando desconfianza y resentimiento. Otra vertiente interesante es si la confesión tiene que ver con un tercero. Tal vez un personaje del pasado de Halil Ibrahim, o alguien que Esla creía haber olvidado, resurge de alguna manera, y esta confesión es la clave para entender las motivaciones de ese personaje o el impacto que tiene en la relación actual. Las series turcas suelen tejer tramas intrincadas con múltiples capas de relaciones y conflictos. También es importante pensar en el momento en que ocurre esta confesión. ¿Es al principio de la serie, marcando un nuevo comienzo? ¿O es hacia el final, como un clímax que define el destino de los personajes? El momento elegido por los guionistas para una revelación de este tipo es crucial para su impacto. Si es en un momento de gran vulnerabilidad, el efecto será mucho mayor. Si es en medio de una crisis, podría ser la solución o el detonante de una crisis aún mayor. La confesión podría ser sobre un error cometido, un sacrificio que se hizo, o un amor prohibido del pasado. Imaginen si Halil Ibrahim confiesa que ha estado protegiendo a Esla de algo sin que ella lo supiera, y esa protección implicaba acciones que él creía necesarias pero que ahora se arrepiente. O si Esla confiesa que ha estado trabajando en secreto para ayudar a Halil Ibrahim a resolver un problema que lo aquejaba, y su método fue inesperado o arriesgado. La belleza de estas tramas es que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre el perdón, la lealtad y el amor. Una confesión, en esencia, es un acto de honestidad radical. Es despojarse de las máscaras y mostrarse tal cual se es, con virtudes y defectos. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla, donde la pasión y el drama son ingredientes constantes, podemos esperar que esta confesión sea tanto conmovedora como impactante. Analizando un poco más a fondo, podríamos especular sobre el tipo de secreto. Si es un secreto de Halil Ibrahim, podría estar relacionado con su pasado de deudas, su origen humilde y las dificultades que enfrentó, o quizás un error que cometió y que ahora lo persigue. Si es un secreto de Esla, podría ser algo relacionado con su familia, su pasado romántico, o incluso una decisión que tomó y que ahora se siente obligada a revelar. ¿Y si la confesión es algo que ambos han sabido, pero nunca han pronunciado? Algo que ambos sienten, pero que el miedo o el orgullo les ha impedido decir. A veces, lo más difícil de confesar no es lo que hemos hecho, sino lo que sentimos. La vulnerabilidad del amor, la posibilidad de ser rechazado, puede ser un obstáculo insuperable. En resumen, el secreto de Halil Ibrahim y Esla, lo que confesó, es, sin duda, un punto crucial en la narrativa de la serie. Esta confesión, sea cual sea su naturaleza, tiene el potencial de redefinir la relación entre estos dos personajes, de cambiar el rumbo de la historia y de generar momentos inolvidables para los espectadores. Hemos explorado diferentes posibilidades, desde secretos del pasado, errores cometidos, hasta la profunda confesión de sentimientos o sacrificios ocultos. Lo que está claro es que una revelación de esta magnitud siempre viene cargada de emociones, de tensión y de un impacto duradero. Ha sido un placer desgranar esta incógnita con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este secreto. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué creen que confesó Halil Ibrahim o Esla? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.